Hola, amigos. Buenas noches, tardes. Espero me puedan oír. Son nuevos estos audífonos. Y bueno, en lo que llegan personas, para los que vean este video después que se grabe ahorita en vivo, me voy a presentar. Yo soy Mai. Yo soy la creadora de este proyecto de Compleja Incómoda. Yo estudio psicología. Bueno, ahorita estoy estudiando la carrera de psicología y soy superviviente de trauma complejo. Y hoy vamos a hablar de algunos temas. Me gustaría empezar así como contándoles nada más el chisme de la evaluación y todo lo difícil. Psych, hola. Psych 30. Hola, ¿qué tal? Ay, qué buena onda que están aquí. Qué emoción. ¿Qué? Ah, sí, la evaluación. Les voy a contar así como el chisme de la evaluación y después les voy a hablar de la epilepsia y por qué la epilepsia, TDAH y autismo, o sea, esos tres, por qué hubo tanta confusión. Para mí al principio no tenía sentido. Y luego quiero hablar de las crisis existenciales, porque te dicen esto y luego te dicen otra cosa y creías una cosa, ya te habías mentalizado y ahora te la cambian y no, crisis existenciales. Y ya de último voy a hablar de lo de las altas capacidades, que me emociona mucho. Entonces, primero, el chismecito general de la evaluación. Ay, se me hizo muy pesado, la verdad. Obviamente se me hizo pesado porque estaba lejos el lugar. Yo tuve que transportarme, primero caminar como 20 minutos, agarrar un camión, transportarme 40 minutos y luego caminar otros 15 minutos. No es tanto, pero tengo fatiga crónica, entonces me canso muchísimo. Al final de ese día llego frita, Oli de 4 tus y Click System. Hola. Llego frita, después de todo lo de la evaluación. Y aparte de la evaluación en sí, los test que te hacen, bueno, te hacen muchas preguntas. Si es un test de memoria o de atención, pues tienes que estar como pensando mucho tiempo seguido. Es muy cansado, pero también es muy como ilustrativo, como que en verdad aprendes muchas cosas de ti mismo. Y las personas que te hacen las evaluaciones, a mí me tocó que sean neuropsicólogos, ellos ven cosas, o sea, la manera en la que, por ejemplo, eliges una de las tarjetas, esa persona ya sabe que tienes dificultades de inhibición, que la memoria esto, o sea, eso se me hizo así increíble, porque había como mucha explicación en los resultados finales. Y pues estábamos haciendo, son varias sesiones para la evaluación. Y es que me preguntan, ¿la fatiga crónica puede ir de la mano con el trauma complejo? Sí, sí. O sea, el trauma complejo en sí, bueno, el trauma es comórbido y el trauma complejo es muy comórbido, muy comórbido. Y de por sí, el tener trauma, uno de los síntomas posibles es el cansancio extremo, es la fatiga. Pero debido a eso, que ya es como una predisposición, a otros factores como cosas que ocurrieron durante o un poquito antes de que se desarrolle la fatiga, tu alimentación, tiene que ver otras cosas. Si hay esos factores, sí es total y completamente posible, hasta esperado que se desarrolle fatiga crónica. En mi caso fue porque me presioné demasiado por demasiado tiempo, hacía demasiadas cosas y no descansaba y fue como, pensé que solo era un burnout, pero pues no se fue. Y aún teniendo la fatiga, sí tengo burnouts, que en verdad más bien no hago nada porque estoy terriblemente mal, pero sí es como si, bueno, o sea, en general, vivir con trauma complejo agota mucha más energía, toma mucho más esfuerzo que vivir de formas mucho más adaptativas y saludables, con un desarrollo saludable. Entonces es difícil. Ah, bueno, sí, ya, la evaluación. La evaluación, yo quería que me evaluaran de TDAH
y de autismo. De TDAH estoy, o sea, sí 100% segura de que tengo TDAH porque desde siempre ha sido un problemón y desde siempre ha sido muy obvio. De hecho, en la evaluación saqué 9.5 de 10 de TDAH, o sea, de todos las preguntas, todos los rasgos y criterios diagnósticos. Entonces, eso fue lo que pasó, que me hicieron evaluación para TDAH, súper sí, y aparte severo, ¿no? Que le ponen ahí su etiqueta de severo. Y luego me hicieron la evaluación de TEA, de autismo, y me hicieron de hecho 2 evaluaciones. La de autismo como que normal, digamos, no sé bien cómo se llaman, pero una de evaluación, en esa saqué creo que 8, o sea, suficiente para pasar, y en la otra compararon mis características con las de personas no diagnosticadas con autismo y con las de familiares de personas con autismo que no son autistas y así. O sea, como intentando descartar, como evitando equivocarse tal vez. Pero en ese también, digamos, lo pasé. Si solo hubieran estado esos test, me hubieran dado esos diagnósticos definitivamente, sí. Pero hubo otros 2 test, otros 2 tipos de evaluaciones. Uno, que ese es muy divertido, a mí me encantó, es evalúan tu lóbulo frontal, el frontal. Es el que se encarga de las funciones ejecutivas, la memoria, la atención, tu razonamiento, también como tu proceso de organizarte para resolver un problema, qué tanta inhibición tienes. Inhibición se refiere como a cuando vas a hacer algo y decides no hacerlo, o que dejas de hacer algo, eso es inhibición. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen no muy buena inhibición o bajos niveles de inhibición tienden a ser impulsivas, porque porque yo soy bien impulsiva, nos cuesta como detenernos un momento o no sé, tomar una pausa, no sé, o lo hacemos y ya después lo pensamos, cosas así. Pero sí, entonces, tras ese test es importante porque había ciertas características que también podían y coinciden con el tipo de epilepsia que me encontraron a mí. Y el de la epilepsia, ese es otro test. Me hicieron un electroencefalograma, que es que te ponen son como unos imancitos. Te lo pegan aquí y los imancitos como que sienten o perciben la algo de lo que está pasando en la corteza cerebral. Es que no estoy segura de si es el magnetismo, las ondas, algo así, pero es de la corteza cerebral, de toda la corteza. Entonces ahí se dieron cuenta que era epilepsia. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Porque es que sentimos que, bueno, yo, que no sabía tanto, casi no sabía de la epilepsia hasta ahorita que me he puesto a investigar. Yo pensaba en la epilepsia y pensaba en convulsiones que ahora sé que se llaman tónico-clónicas. Las convulsiones usuales son las que vemos mucho más, casi siempre, y casi siempre pensamos también que epilepsia es igual a convulsiones y convulsiones es igual a epilepsia. Entonces, la epilepsia en sí son crisis, ni siquiera son ataques, porque el cerebro no te ataca, o sea, al cerebro le dan crisis. La actividad eléctrica del cerebro, que usualmente está activa y se prende y se apaga dependiendo de qué parte del cerebro esté trabajando, algo pasa que aumenta demasiado. Usualmente es que aumenta demasiado esa corriente eléctrica. Y eso es una crisis. El cerebro está en crisis. Se le está pasando mal. No te está atacando. Esas crisis pueden causar muchas cosas. Hay muchos tipos de crisis y por ende muchos tipos de epilepsia. Ahora, puedes tener una crisis y no tener epilepsia. Para tener epilepsia necesitas tener mínimo 2 crisis no provocadas. Es decir, que aparentemente
solo fue una crisis del cerebro, nada te lo provocó, ni una sustancia, ni meditación, ni una enfermedad física, etcétera, 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 otras cosas. O sea, aparentemente no fue nada. Y eso fue lo que pasó cuando me hicieron el electro. Tuve un montón de crisis en ese momento, de las que yo ni me di cuenta. Y pues es como muy obvio. Eso es igual algo que yo le decía a mi pareja, porque es como muy... el electro, no hay tanto error, al menos en mi electro. Es muy obvio, porque usualmente las onditas son como así bonitas y como sincronizadas y todo, medio sincronizadas, y de repente veías una parte de que estaban las ondas como si alguien hubiera rayado así y lo hubiera hecho así. Y es como... no había forma de negarlo, entonces... bueno, dice acá, la epilepsia es un tema súper interesante, la gente con epilepsia también sufre mucho estigma. Sí, por supuesto, porque se tiene esta idea que nos han dado en películas, en series, en esto, en lo otro, de que solo es las convulsiones que se ven. Entonces, a lo de las crisis, ahí fue cuando me dijeron qué tipos de crisis tengo yo. Y yo dije, oye, ¿cómo? Por eso no me hacía sentido. Yo digo, ¿cómo voy a tener epilepsia si no tengo, según yo, convulsiones de ningún tipo? Y bueno, resulta que entre todos los tipos de crisis que puede haber, hay unos tipos de crisis que se llaman tónicos, que se refieren a tensión. Entonces, algo que puede pasar es que tenga una crisis tu cerebro y active zonas random que provoquen que tus músculos, todos o de ciertas zonas nada más, se tensen. Esas son las crisis tónicas. Pero a veces pueden durar un par de segundos, puede ser casi imperceptible, a veces puede parecer como que lo provoca otra cosa, y a veces pueden durar mucho, mucho tiempo, muchos minutos. Hay otro tipo que se llama clónico. El clónico son sacudidas. Ese es el tipo de crisis que quizá más conectamos con el término epilepsia, que son sacudidas, lo clónico. Usualmente las convulsiones que más se conocen son las tónico-clónico. Se llaman así porque cuando empieza la convulsión usualmente empieza con mucha tensión en el cuerpo o en partes del cuerpo y después con sacudidas. Ahora, yo no tengo esos dos tipos de crisis. Yo los tipos, estos sí. Los otros tipos de crisis que yo tengo son los mioclónicos, que no son sacudidas, son espasmos. Entonces, yo igual decía, ¿cuál es la diferencia, no, entre una sacudida y un espasmo? Una sacudida es como ida y venida, como así. Y un espasmo es como un movimiento brusco, como así. Espero que se entienda esa diferencia, pero lo que a mí me pasa son espasmos y al igual que los otros dos pueden ocurrir de diferentes tiempos, o sea, puede durar bien poquito, puede durar un montón, puede ser muy obvio que se supervea y que sea en todo el cuerpo, puede ser bien chiquitín. Entonces, por ejemplo, algo que me ha pasado desde siempre es que este dedito me hace como así, pero me ocurre así como un minuto cada cierto número de días, me ha pasado desde siempre. También es un tipo de epilepsia que ha estado ahí siempre desde que soy un bebé. Entonces lo que a mí me ocurre son pequeños espasmos y me ocurren más los espasmos durmiendo, cuando estoy dormida. Pareciera que estoy soñando toda la noche porque me estoy moviendo muchísimo y pateando, hablando incluso, pero son crisis que está teniendo mi cerebro en ese momento y ocurren espasmos, sobre todo en mis piernas y en mi mano izquierda. Durante el día no he notado como muchos más que los usuales, que pensaba que eran más bien causados por mí o por animalitos. Por ejemplo, cuando veo un animal súper lindo y lo acaricio, se me aprieta la mandíbula. Yo pensaba que como que yo lo hacía, pero ya me di cuenta que me es casi imposible evitarlo. Tengo que concentrarme muchísimo para evitar que pase. Y es como si el animalito detonara
una crisis, una mini crisis. Voy a leer lo que dice acá, porque me ponen algo acá. Pim, 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 pim. Sí, sí. Sí, es muy importante porque es eso. Tenemos la única idea es de alguien teniendo convulsiones tónico-clónicas. Pero existen otros tipos y hay distintas intensidades también. Cada persona lo vive diferente. Las mioclonías sí se pueden ver como los tics. No son tics, no es lo mismo, pero puede expresarse así. La diferencia quizá es que las mioclonías sí o sí son por una descarga eléctrica anormal en el cerebro. Ocurre un desbalance eléctrico entre las neuronas del cerebro. Usualmente todo tiene que estar perfectamente balanceado y hay un desbalance y eso es lo que causa crisis epilépticas, y cuando hay 2 o más crisis epilépticas que no son causadas aparentemente por nada más, epilepsia, ¿no? Y convulsionar es súper cansado. Sí, cuando hay otro tipo de crisis que igual me ocurre a mí, que son las crisis de ausencia. Esas son las que personalmente para mí son más cansadas, porque pierdes... es como si hubiera, en vez de que hay más actividad eléctrica, es como si hubiera menos. Entonces puedes perder la conciencia en muchos momentos. Yo no la pierdo, sino que como que se disminuye mi conciencia y me vuelvo más lenta. Entonces, yo pensaba que eso era disociar. Entonces sí, o sea, sí, disocio, pero también tengo crisis de ausencia y son muy similares. Quizá la diferencia es que disociar tiene muchas más presentaciones, no solo el de ralentizar pensamientos o acciones, o el de irte a otra zona de tu mente, sino que hay otras cosas de realización y embotamiento y un montón de cosas que puedes sentir aparte en disociación. Y crisis de ausencia es casi su única expresión es una disminución de actividad. Por ejemplo, se puede ver la persona aletargada, como incapaz de hablar correctamente o pensar correctamente por unos momentos. Igual las crisis de ausencia tienden a ser cortas. También puede ser que la persona se congele, o sea, literal se pause e incluso su conciencia se pause y luego continúe como si nada. Y eso es algo que a mí me aterra un poquito, ¿no? Pensar, no, ¿qué tal que ya me pasó? Y yo ni en cuenta, o sea, nadie me dice y yo nunca he sabido que me pase, ¿no? No sé si eso me pasará, no creo, pero las crisis de ausencia pequeñitas me ocurren. Y bueno, ahorita apenas estoy aprendiendo algunas cosas. Aún es muy nuevo, porque también yo decía, es que no tiene sentido. ¿Cómo rayos? Vine aquí por TDAH y autismo y terminé con epilepsia. ¿Qué? No tiene sentido. Yo decía, no tiene sentido. Pero entonces ahorita todo va a tener sentido. Espera, déjenme leer. Dice, me enteré muchos años después de que tengo varias crisis epilépticas, además de las tónico-clónicas. Exacta, esa es otra cosa. Imagínense que les dicen, no, sí, tienes epilepsia tónico-clónica porque se ve, pero no te dicen que tienes crisis de ausencia, que tienes mioclonías, que tienes otros tipos, porque también hay focalizadas y hay generalizadas. Hay focalizadas que se generalizan. Hay mucha información, pero tampoco hay suficiente. Yo siento que como que es un área que todavía le hace falta muchísimo. Me costó mucho trabajo encontrar información digerible porque no sabía nada. Dice, el diagnóstico con el electro fue parte del test de TDAH, es muy útil ese tipo de evaluaciones. Sí, en este lugar, en mi caso, sí fue parte del test de TDAH y de autismo. Lo que pasa es que ellos como que se enfocan mucho en hacer un buen diagnóstico diferencial. Eso. Entonces lo que están buscando con el electro, aparte de apoyar el diagnóstico que se haga de cualquier trastorno del neurodesarrollo, quieren ver si no hay causas físicas, o bueno, a nivel neuronas, a nivel cerebro, a nivel células, algo físico, fisiológico,
Y ya si no hay, perfecto, con todo gusto se diagnostica. Y ese es el problema justamente en mi caso, porque no, mi caso de epilepsia específico es focalizado, empieza, clase de anatomía, empieza en el lóbulo occipital que está acá atrásito, aquí empieza, pero tiende a generalizarse hacia adelante. O sea, empieza aquí es como que la lesión, porque tras muchas crisis hay lesión, y la electricidad como que continúa hasta el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que se encarga en gran medida de las funciones ejecutivas. Nuestra organización, nuestra memoria, nuestra motivación, plan, cómo planeas las cosas, tu atención y todas esas cosas que son muy importantes. Entonces, si les suena eso a TDAH o similar a TDAH es porque lo es. Entonces no hay forma de saber a ciencia cierta aún si la epilepsia directamente está causando esta sintomatología que podría denominarse de TDAH y autismo, o hay epilepsia y hay estos síntomas motrices y aparte hay TDAH y autismo, o está todo junto. Todos están ahí festejando y divirtiéndose en mi cerebro. El problema es que la epilepsia sí hay formas más objetivas de señalar y decir, ajá, sí es. Es un poquito más sencillo. En cuanto a TDAH y autismo, más bien hay signos, y mientras más signos acumules, más probables que sí lo tengas. Entonces, algo que casi en todos los manuales para diagnosticar dicen es que para diagnosticar alguna condición psicosocial, ¿va? Hay que descartar dos cosas importantísimas, siempre. Que lo esté causando algo de alguna sustancia, alguna creencia, rituales o algo así. Sustancia igual puede ser medicamento. O que lo esté causando otra condición, sobre todo física. Entonces, en este caso, yo encajo perfectamente en ambos diagnósticos, pero debido a que está la epilepsia, esta le explica mejor, según el manual. Entonces, se supone que me debían diagnosticar epilepsia. Pero ahora aquí va la... No me diagnosticaron epilepsia, porque los neuropsicólogos no pueden diagnosticar epilepsia, solo lo pueden diagnosticar los, ¿qué? Neurólogos, los neurólogos. Bueno, entonces me diagnosticaron con síndrome disejecutivo, que eso está en un manual de neuropsicología. Pero bueno, en fin, el punto es que hay algo que hacer aún para quizá intentar asegurarse, y aparte buenas noticias, pero espérenme, leer esto, dice, ¿hay comorbilidad, autismo y epilepsia? Sí, ¿hay comorbilidad con autismo y epilepsia? Definitivamente sí. Entre TDAH y autismo, super mega sí, hay mucha comorbilidad entre ellos dos, es muy común. De lo que no sé si yo no he encontrado o no hay tanto, al menos documentado, es de TDAH y epilepsia. No sé, pero bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Es que la buena noticia es que como la epilepsia es algo físico, un poco más objetivo en el cerebro, y que ha sido bastante estudiado, al menos lo básico, la medicación es una muy, muy, muy buena opción. Y de hecho ya estoy en medicación ahorita. Ya saben, se le va subiendo muy poco a poco. Pero aquí me explota la cabeza. Si la epilepsia está causando todos esos síntomas que se llaman TDAH-TA, es posible que la medicación lo mejore mucho, esos síntomas, o que incluso desaparezcan. Porque la epilepsia es algo que puedes vencer
y puede desaparecer, ya no estar, ya no tener crisis. Como todavía no he estudiado bien esto, pero yo lo veo como si el cerebro como que ya agarró la onda de cómo funciona esto de la electricidad entre neuronas o algo así. Eso es una buena noticia. Crisis existencial, pero eso es algo bueno que podría pasar y sería genial. Eh, pero bueno, incluso si no ocurre que esos síntomas sean los que mejoren, pero que sí sean los síntomas otros de epilepsia que mejoran muchísimo y que incluso desaparezcan, ahora sí, ya que no hay epilepsia, en teoría, ya es posible diagnosticar los otros dos si es que aún están los síntomas, signos y características y cosas que se necesitan para diagnosticarlos. Entonces, bueno, esto suena a que va a costar mucho dinero y que va a tomarme 80 millones de años en lograr, pero no me voy a rendir porque en serio que ya me harté de no conseguir diagnósticos, de no saber a ciencia cierta cosas. Y pues igual no hay prisa, o sea, no es como que me vaya a pasar algo horrible ahorita si no lo sé. Ya vivo en paz con eso, pero no me voy a rendir, lo voy a seguir haciendo. ¿Tomaste alguna vez medicamento para el TDAH y no te funcionó? No, no he tomado medicación nunca para el TDAH porque al principio, cuando empecé a tomar medicación, solo tomaba la que me daba el seguro de aquí, de este país, de México, que es gratis. Pero el seguro no tiene medicación para TDAH. Hay mucho TDAH en México, también hay mucho TDAH y no tienen medicación para el TDAH. Pero bueno, me aumentaron una medicación que es para la depresión que ha sido probada y a veces ayuda para el TDAH. Sí, hizo algo, pero ahorita que estoy en tratamiento tomando medicación de epilepsia y en como 5 semanas voy a regresar con la psiquiatra y si todo va bien voy a continuar subiéndole el tratamiento de epilepsia porque nos va a tomar 3 meses llegar a la dosis que se necesita, pero aún así en 5 semanas me van a dar medicación para el TDAH. Eso va a estar interesante. A ver qué tal. De por sí hago un esfuerzo para dormir adecuadamente, en verdad un esfuerzo. Es difícil para mí dormir, entonces me da un poquito de miedo que los estimulantes del TDAH no me permitan dormir adecuadamente. También me da miedo los temas de como dependencia al medicamento y todas esas cosas, pero bueno, eso es algo de lo que el MAI del futuro se va a encargar. Yo ahorita me estoy preocupando por como ver mi cuerpo, escanear mi cuerpo todos los días para ver cómo voy con lo del medicamento de epilepsia, porque sus efectos secundarios son muy divertidos. Tienes que estar muy cuidadoso de muchos efectos secundarios que son así de que si lo ves, me dijo mi psiquiatra, si lo ves, llámame, avísame. Y yo, ok, no me diga eso, pero ok. Entonces, miedo.com, pero bueno, hasta ahorita todo bien. Solo tuve como que dolor así como de panza, como si hubiera comido algo muy grasoso. Lo tuve 4 días, pero nada más. O sea, hasta ahí todo. No he sentido ninguna otra diferencia, ni positiva ni negativa, nada, aún. Ellos mismos... ok. No tengo diagnóstico de autismo, no tengo diagnóstico de TDAH. Tengo las pruebas que me hicieron donde ahí se dice que mis rasgos, mis síntomas encajan, pero quizá la causa o la etiología o los antecedentes no calzan en eso. Entonces, hasta ahorita, oficialmente, y quizá en realidad, no es TDAH y no es autismo, sino en realidad es epilepsia, que se ve como TDAH y autismo. Ahorita, pero tal vez eso ya no sea así en el futuro. Esa es la diferencia. La epilepsia es posible que mejore muchísimo, que desaparezca. El autismo y el TDAH siempre va a estar ahí.
puede mejorar muchísimo tu calidad de vida y por ende, pues si los niveles de estrés están mejor, están más bajos, pues también como la sintomatología, la comorbilidad de tu propio desorden, pero no desaparece. Esa es la diferencia. Por eso hay que esperar a ver si la epilepsia desaparece y si cuando desaparecen esos síntomas, entonces no era, y si no desaparecen, entonces sí era. Entonces es mucho esperar. Y la verdad es algo que me choca, odio esperar, pero bueno, no tengo de otra. En realidad no tengo de otra. Solo me diagnosticaron el síndrome disejecutivo, nada más. Eso es lo que me diagnosticaron. Oficialmente, o sea, en un papel. Ya. Si son... No tenemos... pero hay esto. Ajá, sí, el seguro es muy así. Sí, no tengo eso, pero pues este se parece, ¿lo quieres? Si no lo quieres no te lo doy, pero ¿lo quieres? Es como, ay, ya dámelo. Mínimo algo. Pero bueno, ahorita ya tengo mucho más apoyo del señor papá y en términos de dinero me refiero, para medicación. Y eso ha hecho las cosas más sencillas para mí, porque hubo una época en la que tuve que tomar antipsicóticos, ahorita los antiepilépticos, hubo una época en la que tomaba, eran antidepresivos, pero también ayudaban como con las obsesiones y también me ayudaban a dormir. Ahorita ya no las tomo, pero en esa época, o sea, eso, la verdad eso me ayuda muchísimo, que pueda estar haciendo esos cambios en tiempo y forma, como me van diciendo mis profesionales con los que trabajan, con los que trabajamos juntos. Sí, síntomas de autismo que tenía. ¿Qué tengo? Bueno, a ver, en cuanto a cosas sociales, obviamente, yo sí veo a los ojos, que eso es algo como que me lo dicen mucho, así como, y que se habla mucho de eso, como si fuera el rasgo característico. Pero no, puede haber muchas personas autistas que miren a los ojos como yo, que tengamos buen lenguaje corporal, que hagamos chistes, entendamos tus chistes, entendamos el sarcasmo y tengamos buenas conversaciones y todas esas cosas, pero por dentro yo estoy sufriendo. O sea, por dentro seguramente no entendí tu chiste, probablemente estoy dudando de si preguntarte si eso fue sarcasmo o no. Te miro a los ojos porque tu lenguaje verbal no me dice mucho, entonces como que los ojos me dicen más, las expresiones faciales quizá me dicen mucho más que el lenguaje verbal. Sí me gusta convivir con gente, pero mis cucharadas de energía social son muy chiquitas, tengo muy poquita energía social, muy poquita. Y motivación social, invinia sistemola. Y motivación social sí tengo, pero es poca, la verdad es poca. Sí disfruto estar con personas, pero solo con mis personitas. Con personas, así que yo lo busque, es como... no. Aparte, todos los comportamientos y conductas repetitivas, intereses especiales al full. Es que mi gato está en el cuarto porque estaba haciendo desmadrito, pero está rascando la puerta. Intereses especiales. Soy muy aferrada a la rutina, a mis agendas, a que todo se haga de la misma forma y como muy inflexible, rígida. Pero esa parte del autismo también podría ser explicada por mi tipo de epilepsia. O sea, ese es el embrollo, ¿no? ¿Qué otra cosa de autismo? Sensibilidad, hipersensibilidad e hiposensibilidad. Por ejemplo, cuando se trata del frío, hiposensibilidad. Casi nunca siento el frío. Ahorita hay frío aquí donde estoy y yo estoy así. Y mi pareja tiene suéter y luego se pone su gorrito, ¿no? Y para mí es como, ¿abres la ventana? Porque en serio yo me muero de calor. No sé si es como un resultado de que mis años de trauma pues fueron en un lugar muy caluroso, en Yucatán, que hay muchísimo calor. No sé si es eso o qué, pero casi no siento el frío.
a menos de que esté súper mega hiper heladísimo, pero igual por eso luego me enfermo mucho de la garganta, porque sí, me tienen que estar recordando llevar suéter. Pero en hipersensibilidad táctil, o sea, aparte de las etiquetas, el cabello mojado, el sentir que como que una línea me está picoteando, si tengo sudor en el cuerpo, no me gusta tocar a otras personas o que me toquen otras personas, a menos de que yo les dé permiso o sean de mi total y completa confianza. D4, okay. Conductas repetitivas. Sí, bueno, era lo de los intereses especiales. Rutina. Ecolalia, no. Creo que no. Si se me ocurre algo te digo. No estoy segura de todos ahorita. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Como se me fue la onda horrible. A ver, ¿en qué estaba de mí? Es que hice mi estructura mental de los temas que iba a ver hoy. Evaluación, que se pelea. Ajá. Ok, otra cosa es que todo se encima con todo. Y algo que se encima mucho, sí, del frío, la hipersensibilidad. Bueno, sí, la hipersensibilidad en táctil a muchos sonidos como muy fuertes. Las luces no exactamente, pero cuando estoy de malas y hay mucha luz o como muchos cambios de luces me pongo más de malas. Entonces tal vez sí, poquito. Pero a sonidos es como y la gente luego es muy ruidosa. Este tipo de audífonos, los adoro, adoro. Entonces, bueno, la otra cosa de la que quería hablar es de lo de las altas capacidades. La verdad es que eso, de verdad, yo estaba en crisis existencial y eso fue como rayito de luz. Porque me emocioné, no sé, me puse así bien contenta. Y no es como que no me pusiera contenta por saber lo demás que supe de todas las otras explicaciones y diagnósticos, pero eso me hizo más feliz porque siempre he sentido, sabido que, no sé, que me aburro mucho en clase, que soy muy fastidiosa con querer saber, entender, aprender. Siempre he sido muy, 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 muy curiosa y persistente para poder entender y saber y todas esas cosas y aprender. Y aprender siempre ha sido como mi meta principal, mi motor principal en la vida. Y se me hace muy fácil aprender cosas y visualizarlas y entender y, no sé, mi motivación para aprender es increíble. Entonces, como que me sentía mal hablando de eso, como, no sé, haciéndolo notar incluso porque me hacía mucho bullying con lo de nerd, ser nerd, como la nerd y eso era feo. Entonces ahorita entiendo muchas cosas, por ejemplo, este sentido de justicia y de altruismo y de como, no sé, como de advocacy, es muy, muy de altas capacidades. Y bueno, igual más o menos un poco de información sobre altas capacidades, hay 4 tipos. Yo sé que cuando pensamos en altas capacidades quizá pensamos en 2 palabras, genio y superdotado, y pensamos en varios personajes, ¿no? Entre las 4 tipos de altas capacidades sí está el superdotado, que es como el más hábil. Hay uno que es el que tiene un tipo de talento especial, que es ese talento el que lo incluye dentro de las altas capacidades. Hay otro en donde son múltiples talentos y hay otro que es generalizado, que como que es en todos, en todo. Sí, ahorita voy más con eso, pero y el otro es superdotado, que es así como muy, muy hábil. Entonces, ¿qué es lo que hace a nivel cerebral? ¿Qué es lo que hace a un cerebro con altas capacidades? No es el tamaño u otras cosas que se dicen, sino más bien la capacidad que tiene el cerebro
de hacer cosas con menos recursos, más rapidez, de mejor forma, de forma más óptima, con más creatividad, con más motivación, menos usos de energía mental, física, etcétera. O sea, es como más facilidad, más rapidez, más, no sé, como tal vez incluso más enfocado hacia el aprendizaje. Y se le hace como mucho revuelo a eso, porque en un tiempo el aprendizaje lo era todo, socialmente. O sea, el aprendizaje lo es todo, ¿ok? Siempre estamos aprendiendo y si no aprendiéramos estaríamos dormiditos en la tierra. Entonces, no, el aprendizaje lo es todo, pero hubo una época en la historia en la que el aprendizaje era así como los que aprendían más, los que aprendían más rápido, los que aprendían mejor y los que aplicaban ese aprendizaje mejor estaban aquí y a esos les llamaban genios. Entonces, tenemos esta, no es que genio esté mal usado el término, sino que tenemos esta idea errónea de que un genio puede saber todo, puede aprender todo, es 1000 veces superior que tú en todo. Y eso también es un problema para quienes tenemos altas capacidades, porque no, también somos mensos en algunas cosas, tomamos decisiones bien estúpidas como cualquier persona, o sea, y lo mismo, porque no, hay como distintas áreas de todo lo que se puede desarrollar en tu ser, en tu persona, puede desarrollarse a distintos niveles y complejidades. Entonces, por ejemplo, quizá yo en el área lógico-matemática y de resolución de problemas abstractos, mi nivel está así súper altísimo, ¿no? Pero en socializar y mantener relaciones como tengo nivel ni de adolescente, o sea, yo creo que de niña chiquita, como un bebé. Y sí, eso no me quita las altas capacidades. Y muchos creemos que genio es que en todas las áreas, perfectísimo y mejor que tú siempre. Eso también es como muy de superioridad, porque en esa época también acababa de pasar la Primera Guerra Mundial, entonces se necesitaba aferrarse de esas personas que iban a mejorar el mundo. Aquí simpiando por ese conocimiento, yeah. No sé si te has dado cuenta que hay gente inteligente, pero aún así sigue estando en la norma. No tiene ese mismo perfil exacto, el perfil particular y nivel de profundidad y sensibilidad. Esa es otra cosa. Puedes, por ejemplo, mi área es matemáticas, ¿no? Mi talento especial es matemáticas. Hay matemáticos sin altas capacidades, digamos que estamos en el mismo nivel de la carrera, que van a ser y saber y ser y aprender mucho más fácil y rápido que yo. Eso no me quita las altas capacidades, solo las altas capacidades se refiere a una forma distinta de trabajar y de aprender del cerebro, que cuando está bien motivado, bien atendido, es saludable, tiende a ser muy óptimo y muy como enfocado en eso. Es la diferencia, pero no significa más inteligente. Por eso el término inteligencia se tiene una idea errónea. Por eso tampoco ya se quiere hablar del IQ, porque es un pedazo demasiado rígido y las capacidades humanas son un collage infinito de muchos factores, de muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y si el perfil de que tienes que ser bueno en todo, de que tienes que, está feo. Está feo y aparte no se sabe la realidad, que es que somos mucho más sensibles y receptivos, nos presionamos mucho justo por esta expectativa de que siempre te vaya excelentísimo. Incluso no diagnosticado, la gente a tu alrededor tiene esa como idea preconcebida de ti, de que debes llegar a ciertas cosas muy enormes y cuando no lo haces, entonces no eres tan inteligente. Eso es feo. Formas de percibir el mundo también, obviamente como el procesamiento de información es distinto, incluso los niveles de velocidad, intensidad, profundidad del procesamiento es distinto, funciona diferente. Incluso podría ser como otra máquina, o sea, otro tipo de máquina tal vez, con cables, no sé, diferentes. También por eso entra entre las neurodivergencias.
sí se siente el mundo diferente. Claro, se tiende a ir mucho más a lo abstracto, a lo extremo, a lo más aventurero, pero por esta capacidad o sensación inevitable de necesito saber, necesito entender, esta curiosidad, que es así como, no puedo más. Y de verdad, ese es un problema que he tenido siempre. No me gusta que me digan, te tengo una sorpresa. No, me infarto, porque estoy todos los días pensando en eso y hago y muevo cielo y mar para poder enterarme. Sí, es otra configuración. Pero pues la verdad estoy muy contenta porque no sé, estoy contenta porque ahora puedo decirlo, ya no me puedo sentir tan mal, muchas cosas tienen sentido, también hago distintas cositas, siempre me gusta hacer nuevas cosas, entonces yo sé que eso es muy TDAH y también puede ser muy autismo por los intereses especiales, pero le voy más un poco a que este es un factor mucho más grande porque me gusta mucho algo y empiezo a intentar aprenderlo y lo logro aprender y eso como que me motiva más y entonces es que aprendo a profundidad muchas habilidades más rápido y por eso como que tengo distintas cosas que hago, o sea, hago mis pinturas y hago esto de Instagram y lo de las 2 carreras y esto y cantar y bailar y esto y lo otro y mis nichis, o sea, y para mí no es como que me esté arrastrando un esfuerzo tan gigantesco. De hecho, yo pienso, y eso es algo que sí me puso triste, pensar en que, pues si mis papás hubieran tenido más información, o hubiera tenido otra vida, otro ambiente más saludable, etcétera, 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 tendría como más potencial ahorita. Siento que perdí mucho potencial y sé que con recuperación se recuperan muchas cosas y bla, 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 pero nunca voy a ser el humano saludable adulto que hubiera sido. O sea, eso, yo sé que no se debe pensar tanto en eso porque no tiene sentido, es el pasado y lo que sea, pero es algo que todavía me duele un poco, el pensar todo lo que, no sé, pude haber logrado más, aprendido más cosas, no sé, pero bueno, ha sido toda una cosa esto de los diagnósticos, las evaluaciones, todo un desmadre, pero al final puedo decir que sí valió la pena porque al menos ahorita sé y aprendí más cosas y entendí más cosas de mí y ahorita se me abrió la oportunidad de poder aprender e involucrarme mucho más en los temas de la epilepsia y tengo pensado, planeado algo, poder traer al proyecto a otras personas que sepan mucho, mucho más de epilepsia para que puedan hablar de eso, porque también el trauma puede llegar eh, a afectar, puede desarrollarse en cualquier persona, pero las personas que tenemos distintas o alguna condición, sobre todo mental, es más fácil o es un factor que puede acelerar o hacer más fácil el desarrollo del trauma. Entonces siento que incluso las personas que conocen de epilepsia sería muy bueno que conozcan de trauma y las personas que conozcan de trauma sería muy bueno que conozcan también de epilepsia. Igual el conocimiento, la información jamás, nunca está de más, sobre todo cuando puedes hacer algo o ayudar o estar consciente de muchas cosas en las que puedes ayudar. Sí, autismo, TDAH y altas capacidades se pueden dar juntos. Si no se usa el término Asperger, exacto, se dice que ahora es autista y con altas capacidades. Sí. Y bueno, también me gusta igual la comunidad de autismo porque usan como términos muy, muy inspiradores y bonitos. Me gusta mucho lo de doble especialidad, doblemente especial. Espérame. Doble especificalidad, doble especial. No es especial, es doble espera. Bueno, se me va a acordar, pero me gusta mucho cómo le dicen esos términos. La comorbilidad hace que hay, sí, la comorbilidad habla de
varias condiciones al mismo tiempo. Entonces, cuando decimos el trauma es muy comórbido, se refiere a que si tienes trauma, la probabilidad de que tengas otra u otras condiciones es alta. Y hay que checar, porque es muy probable de que haya algo más, aparte de trauma. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedes tener altas capacidades en autismo? Sí, súper sí. Puedes solo tener altas capacidades sin otra condición de ningún tipo. Puedes solo tener autismo. O sea, las altas capacidades quizá no entran entre lo que se conocería como trastorno, pero sí entra en una condición que calza con la neurodivergencia o que es de neurodivergencia, habla de neurodivergencia también, es un tipo de neurodivergencia. Va. Sí, porque es otra. El cerebro el sistema nervioso de las personas con altas capacidades, con autismo, con TDAH, trauma complejo, bla, 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 y persona no neurodivergente, los cerebros estos funcionan muy diferente. Todos, entre ellos, funcionan muy distinto. La epilepsia puede tener origen de trauma o es netamente biológico. Pues mira, la epilepsia, como muchas otras condiciones, pueden tener origen, bueno, su origen se explica por varios factores. El genético, el de tu contexto, como sea tu vida, la alimentación que tuviste, experiencias que tuviste, si hubo un detonante, que usualmente hay un detonante, y también hay distintos nombres que se les ponen a las causas. Por ejemplo, una causa necesaria para que ocurra la epilepsia es que haya un desbalance en la actividad eléctrica en el cerebro. Esa es necesaria. Es decir, que si no tienes eso, no es epilepsia. Necesitas esa. Pero hay causas suficientes, como por ejemplo, o sea, causa suficiente se refiere a que solo con esa causa ya es epilepsia o ya es esto. Lo cual, por ejemplo, los criterios diagnósticos de los manuales diagnósticos, si juntas todas esas, o si juntas las que te dicen que debes juntar mínimo, son causas suficientes para diagnosticar. Por eso es complejo, pero entonces puede ser que tengas una predisposición genética altísima, así increíble, que casi sea imposible que no lo desarrolles y haya un detonante miniatura en cualquier momento de tu vida y ¡pum!, lo desarrolle. Yo lo podría considerar ese prácticamente netamente biológico. Creo que lo difícil tal vez sería si se puede saber a ciencia cierta. Igual y sí, igual y ya hay la tecnología para como conocer si los genes que tienes tal vez iban a ser tan agresivos desde el principio. Otra cosa que puede pasar es que tus genes que te predisponen sean más o menos, así como un posiblemente sí, posiblemente no, y que después ocurran detonantes que no te lo detonen nunca, u ocurra un detonante que sea más que suficiente para detonarlo, o que el conjunto de varios detonantes, uno tras otro, haga que ese conjunto, ¡pum!, ya, lo detone un día. Sí. Así es. Sí, no sé qué más. ¿Qué más platicar de estos temas? Bueno, en lo que si ponen preguntas o algo, les quiero contar así como lo que tengo planeado hacer un poco más adelante. Ya les dije que quiero traer a alguien para que hablemos de epilepsia, alguien que sepa mucho más que yo de epilepsia. Yo obviamente estoy en proceso de aprendizaje de estos temas. Todo esto es lo que he aprendido en modo turbo en el último mes. Hice un test para altas capacidades. No.
hice un test de funciones ejecutivas y en el test salí demasiado alta, incluso tomando en cuenta, bueno, más bien ya tomando en cuenta la epilepsia, no debía salir eso, entonces se me hizo como un test de filtro, o sea, no un test extenso, sino un test de filtro, y ahí fue como, obviamente, sí, 10 de 10, y bueno, igual mi mamá hizo un test, pero eso lo hizo antes mi mamá y ese día se lo di a la persona. Hizo un test, entonces también donde habló de cómo era yo, de más chiquita, porque eso también es algo que se desarrolla o se empieza a notar o empieza a tener signos desde la infancia. Y mis signos eran desde que era un bebecito. Yo me salía de mi transportadora, gatos, soy mamá de gatos. Yo me salía de mi sillita de coche, pero que tenían así como cerca de mi mamá, pero mi mamá estaba ocupada haciendo otra cosa. Y yo me bajaba de la sillita, yo tenía 6 meses, no tenía no tenía el año, o sea, tenía 6, 7 meses. Me salía y si no sabía gatear aún me arrastraba, pero para irme a otras partes de la casa. Una vez que empecé a hablar, como a los 10 meses, ya no me callé. Sí había señales, ¿no? Pero no he hecho un test oficial y por ende tampoco tengo el diagnóstico oficial, porque para eso hay que hacer un montón de otros test y la verdad es que ya estoy exhausta. Ahorita creo que tengo mucho que hacer ahorita con lo de la epilepsia, creo que ya más adelante seguiré luchando por otros diagnósticos porque en realidad los considero muy importantes. Y bueno, hablando de las cosas que quiero hacer, tengo pensado ahorita en julio ir a visitar a mi familia, voy a ir a Yucatán a visitar a mi familia por unas semanas y me habían recomendado hablar o abordar temas acerca de la maternidad y la neurodivergencia, el trauma. No buscaba yo cómo podría aportar a esos temas, dado que yo todavía no soy mamá y falta un montón. Entonces dije, bueno, tal vez mi mamá como que quiera aportar algo. Y ahora pensándolo mucho tiempo, mi mamá también viene de un hogar hostil. También, bueno, a ver, mi mamá es esposa de mi papá, que él es narcisista patológico. Obviamente no diagnosticado, porque el señor no cree en esas cosas. Mi mamá es mi mamá, o sea, soy una cosa bien rara, entonces mi mamá es mi mamá, yo súper neurodivergente. Mi hermana tiene ansiedad social. Mi mamá, ella seguramente y muy seguramente, y ella también lo ha dicho y su psicóloga se lo ha dicho, muy seguramente también tiene TDAH. Y ella personalmente hubo bullying en su vida difícil, crianza autoritaria de sus papás, relación entre los papás también difícil. ¿Qué más? ¿Qué más? Tuvo trastornos alimenticios, muchos años, va y viene, ansiedad, depresión postparto, entonces como que creo que su visión en todas esas cosas, su visión, su perspectiva de persona neurodivergente y mamá de neurodivergente y esposa de señor narcisista patológico, creo que sería una buena perspectiva. Y mi mamá también yo la veo así como un ser superior filosófico. No sé, siento que mi mamá obviamente es mayor que yo y ve la vida distinto y por ser mamá su forma de ver las cosas ha sido muy diferente, no sé. Y aparte hay que tomar en cuenta que también mi mamá es parte muy grande de mi trauma complejo. Y digamos, ella ha cambiado mucho su forma de ver la vida, de pensar y muchas cosas por eso. Entonces tengo planeado hacer una entrevista a mi mamá donde pues, hable ella libremente y de su perspectiva, sus ideas, su todo, porque creo que eso sería muy útil.
editarlo, ponerle timestamps y todo eso y subirlo al canal de YouTube y quizás shorts aquí. Eso es lo que tengo planeado ahorita. Seguir con los posts, por supuesto. Y seguirme informando un montonal de todos estos temas nuevos, por supuesto, pero obviamente de trauma me estoy informando a la mil potencia. Ahorita estoy aprendiendo mucho de terapia cognitiva y terapia cognitiva de recuperación, que es útil para ciertos aspectos y para ciertas etapas del tratamiento de recuperación de trauma, que son de varias etapas. Estoy ahorita leyéndome, empezando a leer el libro de disociación estructural, el de El yo atormentado. Me tomó tanto tiempo conseguirlo. Te ves súper... Ay, gracias. Trato de ser así como amable, porque sabes que, no sé, creo que muchos de nosotros nos ha de pasar esto, pero yo creo que después de tanta caca, de la gente siendo en serio muy fea, no quiero ser así, o sea, en verdad no quiero ser así. Entonces creo que me gusta sentir que puedo ser una sonrisa agradable a otras personas. Obviamente no estén fingiendo que todo está bien o que la tristeza no existe. Obviamente no, pero así como no quiero ser la persona que te haga sentirte mal o como... No quiero ser así, entonces igual, no sé, igual esa es como mi personalidad, soy muy, como muy alterada, soy muy intensa igual, entonces creo que eso también, no sé. ¿Dónde conseguí el libro? Lo descargué de una biblioteca clandestina de internet, ¿sí? No lo compré, está muy caro, soy pobre, no, en serio, soy pobre, pero lo descargué, la librería se llama Z Library, como librería en inglés. Z Library. Hay muchos libros, muchas revistas. La gran mayoría están en inglés, pero sí hay en español y en francés. Este libro me parece que solo está en inglés. Y justamente por eso me costó mucho conseguirlo, porque yo quería el libro en físico y lo quería en español, pero es difícil de conseguir y está caro. Y el de inglés está caro también, aunque como que ese se me antojaba más tenerlo, pero bueno, ahorita ya lo tengo en PDF. Igual y subo una liga donde tengo varios libros referentes a salud mental y de hecho tengo y trauma y un montón de cosas y ahí los tengo en PDF. Todos los he conseguido de forma clandestina, o sea, si eso les molesta no entren ahí, pero esa es la forma en la que yo de verdad uso leo porque me cuesta muchísimo trabajo pagar tanto por los libros, y leo de forma muy voraz, no podría pagar tantos libros que me gusta leer. Voy a poner aquí el nombre del libro, lo voy a poner en español y entre paréntesis lo voy a poner lo voy a poner en inglés y entre paréntesis lo voy a poner en español. El yo atormentado. Y también habla de la disociación estructural. Bueno, lo voy a poner en inglés también, por si acaso. ¿Recomiendas algún tipo de terapia o desaconsejas alguna? No conozco todos los tipos de terapia basados en evidencia, digo, pero puedo hablar de lo que a mí me ha ayudado mucho y lo que sé también. Por ejemplo, ahorita actualmente en este momento voy a terapia cognitivo-conductual. Yo considero que en general, para trauma, así tal cual trauma, no siempre es útil y muchas veces puede ser incómoda. Pero debido a que el trauma se expresa de muchas formas y es comórbido, muchas veces los síntomas y signos obsesivo-compulsivos y rígidos, no flexibles, se desarrollan y esa área se ve muy beneficiada por la terapia cognitivo-conductual.
Ahora, la cognitivo-conductual no es la única que ayuda con eso y no ayuda solo con eso. Puede ayudarte con depresión, con ansiedad, incluso si no consideras que te estén afectando directamente problemáticas en tu vida, pero consideras que te gustaría como entenderte más o tener como más organización en tu mente o algo así, te podría ayudar. ¿Qué es lo que hace la terapia cognitivo-conductual? Básicamente, y esto lo sé porque a eso me quiero dedicar en primera instancia, me quiero especializar en el modelo cognitivo, se basa en que su idea es que lo que te ocurre y te dificulta la vida es un resultado, sí, de lo que ocurrió, pero más bien de la interpretación que tú le das a lo que ocurrió dependiendo de tus características. Características que muchas veces no controlas, o sea, no puedes controlar de muchas formas, sobre todo si eras un niño. Entonces, lo que te ayuda es a tener pensamientos, creencias, actitudes más adaptativos y por ende desarrollar habilidades y comportamientos más adaptativos. Eso es así como súper simplificado, ¿no? Pero considero que un mismo problema en diferentes personas puede ser ayudado por distintos tipos de terapia. Yo personalmente, con un buen terapeuta en terapia cognitivo-conductual, me vi muy beneficiada con temas de ansiedad, de depresión, de no flexibilidad, de obsesiones, problemáticas interpersonales, incluso mis crisis existenciales, también cosas como adicciones, autolesiones, conductas alimenticias. Sé que es útil para ese tipo de cosas, también puede ser útil para eso también. Yo estoy por empezar MDR, pero tengo dudas para pseudociencia. El MDR está, si es MDR basado en evidencia y hecho por una persona que está certificada, es total y completamente confiable, científico, ha estado muy documentado, demostrado, es muy utilizado en lugares, digamos, lugares bien, de ciencia bien. Ahora, sí hay muchas personas que no están certificadas o que practican MDR para trauma, pero no conocen o no practican o no están certificados o especializados en el MDR para trauma complejo. ¿Puedes tener trauma complejo y ser beneficiado por el MDR regular? Sí, claro, pero también puede ser que no y que necesites el de trauma complejo. Entonces, por eso sí es un poco importante como informarse de la persona que te va a ayudar, pero si tú confías en esa persona o en el centro o ves que sí está informado o sea, que sí tiene certificaciones, que sí está basado en evidencia y la forma en la que la persona te habla, tú te sientes cómodo, tranquilo, que sí está basado en evidencia, que sí te escucha, que sí quiere aprender nuevas cosas y aparte que te ayuda, adelante. Éxito, que te vaya bien. Pero sí puede haber personas que lo lleven hacia el lado de pseudociencia porque no están basando sus prácticas en la evidencia y en la ética científica que se debe seguir. Pero se supone que si es una persona bien certificada, eso no debería pasar. ¿El MDR tiene aval científico, de las mejores para procesar trauma? Sí. ¿Le sirve a todos? No. ¿Te sirve a los que les sirve y ayuda mucho? ¿Les sirve y ayuda mucho en cualquier momento y etapa de recuperación? No, cada persona tiene distinto camino, digamos, por recorrer y en distintas etapas, épocas de tu camino vas a ir necesitando distintos tipos de herramientas, de ayuda, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso que llevo 3 años en terapia y medicamentos y todas esas cosas, he ido cambiando un poco de tipos de terapia, de terapeutas, pero conforme va cambiando y creciendo mi proceso de recuperación. La terapia cognitivo-conductual, sí, buenísima para ansiedad, obsesiones y todo lo de la rigidez, porque incluso la depresión tiene mucho que ver con pensamientos no adaptativos, creencias, actitudes no adaptativas. Y aparte otra cosa, a ver, todos tenemos algunos pensamientos automáticos no adaptativos o creencias, ya sea creencias intermedias o creencias de núcleo no adaptativas por X experiencias de la vida.
El problema es cuando aparecen sin tu permiso, aparecen demasiado, te perjudican en la vida o te hacen sentirte muy mal. Ese es el problema. Y es ahí cuando este tipo de terapia en eso te puede ayudar. Todos me da más confianza. Ah, qué bueno, éxito. Ojalá sea un muy buen terapeuta y te ayude muchísimo. Es muy aliviante cuando te das cuenta que sí es un buen terapeuta, que te está ayudando. Como, ay, gracias. Al menos un rato ya no tengo que estar buscando, porque buscar es horrible. A mí me ayudó a recrear mi historia, mi narrativa, la terapia, donde se habla más la tipo psicoanalista, pero límites que la terapia cognitivo-conductual puede abordar mejor, más que todas las cosas prácticas. Exacto. A ti persona individual te puede ayudar cada tipo de terapia en distintas cosas. He ido a terapia de trauma. En esa época a mí lo que me ayudó fue como a aprender habilidades o a ir desarrollando esa habilidad de ir recuperando memorias y de cómo poder hacer por mí misma esas conexiones entre flashazos de memorias y pedazotes de memorias que por ahí voy teniendo. Eso me ha permitido poder hacer igual mi narrativa, mi historia de vida, lo cual para mí ha sido total y completamente terapéutico. Le ha dado mucho más sentido a todo. No sé por qué eso es importante, pero sé que como encontrarle un sentido, aunque sea algo feo, ¿no? Pero que sepas qué pasó. Ah, ok, sí, con razón, claro. Eso ayuda un montón. ¿A cuál he traído? Terapia de pareja. Voy a una que se llama integral, bueno, sistemática integral. Es en la que busca tomar en cuenta todos los aspectos de cada uno de los humanos y de un tercer humano que está ahí, que es un ser pareja, o sea, como si la pareja fuera un tercer ser. Entonces se busca tomar en cuenta todos los aspectos de pareja 1, pareja 2 y la pareja. Ha sido muy útil, la verdad. ¿Qué más he ido? Complementar cognitivo-conductual con MDR sería interesante. De hecho, sí, porque en MDR puedes recuperar varias cosas. O sea, puedes recuperarlo y decir, ya entendí este día. Pero también puedes recuperar pedacitos random, un sonido, un color, un olor, o cosas que no tienen sentido. Y siento que la terapia cognitivo-conductual te ayuda a analizar de forma pausada, estructurada, pero flexible, ese tipo de cosas. Cosas que son abstractas. O sea, no las vuelve objetivas, sino que le da un poco de forma. Hace un intento por hacer una estructura para analizarla y que la puedas entender lo mejor posible. Y para el MDR, exacto, tienes que tú saber autorregularte y no, por ejemplo, si una persona está en la primera etapa de recuperación de trauma, no sabe regularse, aún puede estar en peligro y está mucho tiempo solo, tiene flashbacks muy intensos, tiene blackouts gigantescos y aparece en China. No, ahorita no MDR porque puede ser que recupere cosas en las que necesite autorregularse, que necesite estar en un lugar seguro para procesarlas y puede no estar en ese lugar seguro. No me refiero solo al lugar físico, sino tú debes ya ser tu lugar seguro, o al menos en cierta medida. Obviamente el terapeuta de MDR debe asegurarse de eso y ayudarte y complementarte con más habilidades y herramientas para ayudarte con eso. Pero sí es recomendable o ayuda más si vas cuando ya tienes un poquito más de callo en autorregularte. No que sea buenísimo, ¿no? Porque toma mucho tiempo. Pero sí que al menos sepas cómo, toma mucho tiempo y sepas que no vas a estar en peligro cuando sí te alteras mucho. Aparte, bueno, el terapeuta sabe ayudarte a regularte, acompañar tu desregulación en ese momento, ¿no? Yo inicié con más tipo psicoanálisis, 2 años, luego inicié al mismo tiempo cognitivo, luego MDR, exactamente. Y eso es muy positivo porque nos vamos dando cuenta de lo que vamos necesitando y cuando podemos acceder
como reasegurarnos o mostrarnos evidencia de que nosotros somos capaces de autocuidarnos, porque sabemos más o menos hacia dónde dirigirnos, esta intuición. No, a ver, esta ya no, necesito esto. Cuando vas y te ayuda es como, soy genial conmigo mismo. Yo considero que las personas con trauma complejo necesitamos tratarnos de manera integral, sí. También con la terapia, ser cognitivo, otro tipo que trabaja el trauma. Sí, la verdad es que sí. Se recomienda mucho, por ejemplo, algún tipo de medicación dependiendo de tus necesidades. La terapia de trauma, pero si tienes comorbilidades, la terapia que ayude con eso. Que aparte tengas adaptaciones en tu hogar, que te psicoeduques y aprendas, que estés en un lugar seguro y se complemente con las personas a tu alrededor también informándose y ayudándote con tus adaptaciones, alimentación, que haga ejercicios. Son muchas cosas que se recomiendan, que idealmente cubrirías todas. La realidad en el mundo es que sin alguna condición mental o física ya es difícil cubrir todas esas necesidades básicas. Entonces cuando tienes una condición es aún más difícil cubrirlas, no solo por los recursos, sino por la energía que tienes. No siempre se puede, pero si de manera ideal, mientras más aspectos o ámbitos de la vida humana procures como atender o mejorar o tratar o abordar, mejor se tiende a procesar el trauma, porque en realidad procesar el trauma, integrar las cosas es lo que te lleva al terminar el tratamiento, a recuperarte. Coincido, he ido cambiando terapia conforme avanzo, muchas cosas me han servido mucho, otras me han dañado, por supuesto, eso también es difícil. No siempre es como, esta terapia es dañina, sino esta terapia a mí me hizo daño. A veces, muchas veces es el terapeuta, ¿no? Pero a veces es el tipo de terapia a mí no me hace, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí la terapia humanista, me han tocado 3 terapeutas humanistas, no me gustó, no sé por qué. No estaba, nunca me sentía cómoda. O sea, sí confiaba en la persona, pero no me sentía cómoda. No entiendo, pero eso pasa. Sí, tiene que ser el MDR con alguien muy preparado, justo, para no retraumatizarte. Y sí, también es delicado en esa época, también se te recomienda, o sea, digo, como una recomendación, pues que esa época sea una época relativamente tranquila para ti, porque es intenso, o sea, es intenso, obviamente, es difícil, qué horror que tengamos que pasar por eso, pero sí. Perdón. Es que pongo mi mano, pongo mi dedo entre los 2 cables que están en el teléfono y aprieto en donde está el audio, disculpen. Sí, adaptaciones, se puede decir también acomodaciones. A muchos sienten que adaptaciones es así como, es mi casa, ¿por qué me tengo que adaptar a mi casa? Entonces sería acomodaciones, para que esté más cómodo, haya menos estrés. O sea, ese es un objetivo importante de las adaptaciones y acomodaciones, disminuir los niveles de estrés, porque para cualquier condición física, psicosocial, mental, el estrés dificulta más el vivir con la condición y empeora los síntomas y quizás hasta pueda prolongar el tratamiento, y etcétera, etcétera. Por eso el hablar en general de las consecuencias del estrés, más allá de, se te eleva el azúcar y te va a dar diabetes. O sea, eso es una cosa, pero hay mucho más allá, mucho más allá que causa el estrés. Es un problema mundial ahorita, el estrés, y estamos muy poco educados. En casa nos educan muy poco para manejar ese estrés de forma adaptativa, para incluso utilizar ese estrés o aceptar ese estrés y como convivir con él, darle su espacio y entenderlo. Muchas veces nos molestamos porque estamos estresados, pero es como, yo entiendo, cerebro te entiendo, cuerpo te entiendo que estés estresado, o sea, te estoy presionando mucho y a veces el estrés es en verdad tu cuerpo llegando a ciertos límites. Y incluso podría ser visto como una forma en la que te está pidiendo por favor que te detengas.
está intentando que te calmes con tanto estrés, a ver si sintiéndote mal, ya le bajas. O sea, igual se puede ver así, ¿no? Como que el cerebro esa es su idea. En ese sentido, los diagnósticos pueden ser útiles para pedir adaptaciones en varios ambientes. Sí, esa es otra cosa. Yo le decía a quien me diagnosticó, pues casi le dije, ese diagnóstico no me sirve. O sea, no en el sentido de criticar su trabajo, yo me refería socialmente. Ese diagnóstico no tiene tanta seriedad social. Si yo llego a mi escuela y les digo que quiero adaptaciones y les doy ese diagnóstico, va a ser como, ¿qué es eso? En cambio, si llego y digo, hey, tengo epilepsia o tengo autismo, socialmente suena diferente. O sea, tristemente eso tiene más seriedad. Aunque cada condición tiene la misma seriedad y necesita y merece la misma seriedad, tristemente socialmente y en lugares como escuela, empresas donde trabajas, etcétera, etcétera, no hay tanta seriedad social. O sea, no se lo comenté, o sea, no se lo dije como cámbiamelo, sino se lo comenté, ¿no? Para que sepa que eso pasa. Pero sí, yo creo que es difícil hacer diagnósticos porque son muchas cosas que tomar en cuenta. La mayoría de las condiciones, sobre todo las mentales, psicosociales, no están en un lugar objetivo, sino que es muy abstracto, y por eso los profesionales viven con el miedo y sus pesadillas son el monstruo del mal diagnóstico que los persigue. Vive con el miedo de mal diagnosticar a alguien, como si... En fin, pero Ray, el de Long Soul System, dice que cuando ocurre un mal diagnóstico, aún así la probabilidad de que regrese a que le hagan un buen diagnóstico es alta. O sea, al menos ya fue, al menos ya le atendieron, al menos ya le ayudaron con algo, ya lo están viendo. Pero hay personas que no tienen diagnóstico, no tienen diagnóstico. Si no tienes diagnóstico, no sabes qué hacer, no sabes hacia dónde dirigirte, qué tratamiento es mejor, qué terapia es mejor, qué medicación es mejor, con qué especialista voy, porque hay 600 millones de especialistas. Y también es que los diagnósticos no son algo fijo, no son, o sea, fijo en el sentido de una ley que deba ser súper estricta, porque como sabemos los manuales diagnósticos van cambiando, evolucionando, adaptándose conforme pasan los años, desaparecen unos, se fusionan otros, agregan unos, etcétera, etcétera, las revisiones. Entonces no, es difícil asegurar y es difícil como hacer un diagnóstico súper certero. Por eso también entiendo a las personas que me diagnosticaron, porque no es que ellas no quieran, sino que no era tan fácil para ellos hacerlo, tan así, sino que me dieron alternativas. Y también, bueno, el gobierno aquí es bien corrupto, entonces literalmente no estaba en sus manos hacer más. Y bueno, no importa, o sea, estoy contenta porque ahora sé más cosas y tengo más información para poder ayudarme de más formas. Y pues nada, no sé cuánto tiempo llevo. Llevo 1 hora y piquito. Qué chido. Pues yo creo que ya lo voy a dejar hasta aquí. Si ya no tienen más preguntitas, pues nada, esperen cosas en el futuro. Y bueno, si tienen comentarios o como ideas que quieran darme o decirme, o, oye, investiga de esto, o, oye, se me hizo interesante este tema, oye, ¿no conoces de este tema? Como ideas, o sea, a mí me encanta eso. Me han dicho también, por ejemplo, tus imágenes tienen muchos colores y he tratado de disminuir eso, de mejorar un poco, que el fondo no sea tan te dé el golpe en la cara, sino que sea un poquito más bajito, menos imágenes. O sea, todo eso, cualquier tipo de feedback me ayuda mucho y me gusta mucho que me lo digan, y hago lo posible para que todos estemos lo más a gusto posible y podamos todos aprender entre todos. Entonces, bueno, muchas gracias. Me encanta que estén aquí. Gracias, muchas gracias por escuchar. Aquí seguiremos y pues nada, que tengan una buena noche, tarde, no sé dónde estén. Beban agua y sean muy amables con los niños, por favor, trátenlos bonito, y con los animalitos también. Y pues nada, descansen. Bye.